Título drama turco explosivo. Hande en el ojo del huracán, Kerem y Hakan a punto de destruirse. Guión ampliado. Hola a todos apasionados del universo de las series turcas, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Me invade la emoción al tenerlos de vuelta aquí, en este espacio que, como ya bien saben, es su refugio predilecto para sumergirse en el vibrante mundo de las telenovelas turcas. Desde los romances más arrebatadores que nos hacen suspirar hasta los dramas más intensos que nos dejan sin aliento, aquí lo encontrarán todo. Y hoy, mis queridos amigos, tenemos un banquete de emociones fuertes preparado para ustedes. Abróchense los cinturones. Nos adentraremos en esos momentos épicos de las series turcas donde la tensión se eleva a niveles estratosféricos, donde los personajes se encuentran al borde del precipicio y donde la más mínima chispa puede desencadenar una explosión cataclísmica. En el vídeo de hoy, nos convertiremos en detectives de las emociones y analizaremos esos triángulos amorosos que nos roban el sueño, esas rivalidades que nos hacen mordernos las uñas hasta el hueso y esas traiciones que nos dejan con la mandíbula desencajada. Nos sumergiremos en las intrincadas historias de Hande, Kerem y Hakan, desentrañando cómo sus vidas se entrelazan en un torbellino de emociones que amenaza con estallar en mil pedazos. Prepárense para un viaje trepidante y lleno de sorpresas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, permítanme recordarles algo crucial: si este tipo de contenido resuena con ustedes, si disfrutan de este espacio tanto como yo disfruto creándolo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita mágica. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí y me impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y las reflexiones más apasionadas sobre sus series turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La primera joya que quiero compartir con ustedes hoy, y que considero que encaja a la perfección con el tema de drama turco explosivo, es la inolvidable Senkalkam. Sé que muchos de ustedes ya la conocen y la aman con locura, pero para aquellos que aún no han tenido el placer de descubrirla, les ofrezco un breve resumen para ponerlos al día. Esta serie, que navega con maestría entre la comedia romántica y los toques de drama, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin. Eda es una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, sueños que se ven truncados cuando sus becas son canceladas de manera inesperada. Serkan, por su parte, es un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución peculiar: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar una inversión crucial. A partir de este peculiar contrato, la relación entre Eda y Serkan evoluciona de una simple formalidad a una conexión profunda y genuina, un lazo que trasciende lo profesional y se adentra en el terreno del amor verdadero. Pero ¿por qué afirmo que Senkalkam merece un lugar en el Olimpo del drama turco explosivo? Pues bien, a pesar de su fachada de comedia romántica, la serie está repleta de momentos de tensión palpable, malentendidos que ponen a prueba los nervios, y giros inesperados que sacuden los cimientos de la relación entre Eda y Serkan. Además, la aparición de personajes como Selin, la exnovia de Serkan, y Deniz, un amigo de la infancia de Eda que está secretamente enamorado de ella, añaden más leña al fuego, creando un ambiente de incertidumbre constante. En particular, la química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación en la vida real fue objeto de numerosos comentarios y adoración por parte de los fans, lo que añadió una capa extra de interés y emoción a la serie. Sin embargo, también es cierto que su separación generó una ola de tristeza entre sus seguidores, quienes veían en ellos la encarnación del amor verdadero. La forma en que manejaron la situación profesionalmente, continuando con la serie a pesar de su ruptura, es un testimonio de su profesionalismo, madurez y dedicación al trabajo. Demuestra que, a pesar de los desafíos personales, ambos fueron capaces de priorizar su compromiso con la serie y con sus fans. Otro dato fascinante de Senkalkam es su éxito arrollador a nivel internacional. La serie fue vendida a más de 85 países y se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato internacional. Este logro monumental demuestra el poder de las series turcas para conectar con audiencias de todo el mundo, gracias a sus historias universales, sus personajes entrañables y su capacidad para tocar fibras sensibles en el corazón de los espectadores. La serie no solo entretuvo, sino que también sirvió como un puente cultural,
acercando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global de fans apasionados. Ahora, cambiemos de escenario y pasemos a otra serie que también nos regala momentos de alta tensión, y que nos invita a reflexionar sobre los intrincados laberintos del amor y la venganza. Me refiero a Erkai, Amor y Venganza. Esta serie, protagonizada por los talentosos Ebru Şahin y Akın Aksu, es un drama romántico que nos narra la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey. Reyyan es una joven inocente y bondadosa que pertenece a una de las familias más poderosas de Mardin, una ciudad con una rica historia y cultura. Miran, por su parte, es un hombre misterioso y sediento de venganza que llega a la ciudad con un único propósito: vengar la muerte de sus padres, un acto que lo ha consumido durante años. Miran se casa con Reyyan como parte de su plan maquiavélico, pero a medida que la conoce, su corazón se derrite y se enamora perdidamente de ella. El problema es que la venganza de Miran está basada en una mentira, una terrible falacia que ha sido perpetuada durante generaciones. Cuando Reyyan descubre la verdad, su mundo se desmorona y se enfrenta a una encrucijada devastadora. A partir de ese momento, la serie se transforma en una lucha constante entre el amor y el odio, entre el perdón y la venganza. La relación entre Reyyan y Miran se convierte en una montaña rusa de emociones intensas, llena de obstáculos insuperables, traiciones desgarradoras y sacrificios heroicos. Lo que hace que Erkai sea tan adictiva es la intensidad palpable de las emociones que transmite. La química entre Ebru Şahin y Akın Aksu es innegable y sus interpretaciones son desgarradoras, transmitiendo el dolor, la pasión y la desesperación de sus personajes de manera magistral. Además, la serie aborda temas importantes y relevantes como la violencia de género, el honor y la importancia del perdón, temas que resuenan con el público y generan debates profundos. Uno de los aspectos más interesantes de Erkai es la forma en que retrata la cultura y las tradiciones de Mardin, una ciudad ubicada en el sureste de Turquía. La serie muestra la belleza de sus paisajes áridos, la riqueza de su artesanía ancestral y la complejidad de sus costumbres milenarias. Esto permite a los espectadores conocer un poco más sobre la diversidad cultural de Turquía, un país con una historia fascinante y una identidad multifacética. Pero volviendo al tema central de la tensión y el drama, Erkai está plagada de momentos en los que los personajes se encuentran al límite de sus fuerzas. La oposición implacable de las familias, los secretos oscuros del pasado y las intrigas maquiavélicas de los villanos hacen que la relación entre Reyyan y Miran sea constantemente amenazada, pendiendo de un hilo frágil. Cada capítulo nos deja con la incertidumbre angustiante de qué pasará a continuación, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Ahora quiero hablarles de otra serie que, aunque no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo muy popular y que también nos ofrece momentos de tensión insoportable. Me refiero a Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama romántico que nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por la bellísima Beren Saat, y Belul Aznedar, encarnado por el apuesto Pantatlu. Biter es una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. El matrimonio de Biter y Adnan no se basa en el amor, sino en el interés de Biter por asegurar su futuro económico y social, escapando de una vida de privaciones. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego que despierta en ella una pasión incontrolable. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a iniciar una aventura amorosa a espaldas de Adnan. Su relación es apasionada y desenfrenada, pero también peligrosa y destructiva, amenazando con destruir todo a su paso. A medida que su secreto se va haciendo más difícil de ocultar, la tensión aumenta exponencialmente y las consecuencias se vuelven inevitables, como una profecía autocumplida. Aşk Memnu es una serie que explora los temas del deseo, la infidelidad y la obsesión con una crudeza y una honestidad impactantes. La química entre Beren Saat y Pantatlu es impresionante y sus interpretaciones son memorables, transmitiendo la complejidad y la ambigüedad moral de sus personajes de manera brillante. La serie también cuenta con una producción impecable y una banda sonora conmovedora que elevan la experiencia a otro nivel. Lo que hace que Aşk Memnu sea tan impactante es la forma en que muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones de los personajes. La infidelidad de Biter y Belul no solo afecta a Adnan, sino también a todos los que los rodean, creando un efecto dominó de dolor y sufrimiento. La serie nos hace reflexionar sobre el precio del amor prohibido, las consecuencias de ceder a la tentación y la fragilidad de las relaciones humanas. La escena final de Aşk Memnu
es una de las más recordadas y comentadas de la televisión turca. Sin revelar demasiados detalles para aquellos que no la han visto, puedo decir que es un final trágico y conmovedor que deja al espectador sin aliento, reflexionando sobre la naturaleza del amor, la pérdida y el arrepentimiento. La serie se ha convertido en un clásico de la televisión turca y sigue siendo muy popular a pesar de los años, trascendiendo generaciones y manteniendo su relevancia cultural. Y hablando de finales impactantes, no puedo dejar de mencionar Kukur. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso y despiadado mundo de la mafia turca, un universo donde la lealtad se pone a prueba constantemente y donde la vida humana tiene poco valor. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul, un territorio plagado de crimen y violencia. Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, es el hijo menor de la familia, y ha estado alejado de los negocios familiares durante años, buscando una vida más tranquila y alejada de la violencia. Sin embargo, cuando su hermano mayor es asesinado, Yamak regresa a Kukur para tomar el control del barrio y proteger a su familia de sus enemigos, asumiendo un papel que nunca quiso pero que se ve obligado a desempeñar. Kukur es una serie llena de acción trepidante, violencia explícita y traiciones inesperadas. La serie también tiene momentos de mucho drama y emoción, especialmente en lo que se refiere a las relaciones familiares, que son el núcleo de la historia. La lealtad inquebrantable, el honor ancestral y el sacrificio heroico son temas centrales en la serie, explorados con una profundidad y una complejidad sorprendentes. Lo que hace que Kukur sea tan atractiva es su ritmo vertiginoso, sus personajes complejos y su trama intrincada. Cada personaje tiene sus propios motivos ocultos y secretos inconfesables, lo que hace que la trama sea impredecible y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado desde el primer episodio hasta el último. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular que intensifica las emociones de cada escena, creando una atmósfera inmersiva y envolvente. La violencia en Kukur es explícita y gráfica, pero también está justificada por la trama, mostrando la brutalidad inherente al mundo de la mafia y las consecuencias devastadoras de vivir en un entorno peligroso y corrupto. Sin embargo, también hay momentos de esperanza y redención, especialmente en lo que se refiere a la lucha incansable de Yamak por proteger a su familia y a su barrio, buscando un futuro mejor para las nuevas generaciones. La serie tuvo 4 temporadas llenas de momentos impactantes y un final que dejó a muchos espectadores con sentimientos encontrados, debatiendo sobre el destino de los personajes y el legado de la familia Koval. Kukur se ha convertido en una de las series más exitosas de la televisión turca y ha consolidado a Aras Bulut İnemli como uno de los actores más populares y respetados del país. Bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido fascinante por algunas de las series turcas más explosivas y llenas de drama. Hemos visto cómo el amor, la venganza, la ambición desmedida y el poder corrupto pueden llevar a los personajes al límite de la cordura y cómo sus decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras para ellos y para todos los que los rodean. Recuerden que estas series son solo una pequeña muestra de la gran variedad de dramas turcos que existen, un universo vasto y diverso que ofrece algo para todos los gustos. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejar un comentario y decirme cuál es su serie turca favorita y por qué, compartiendo sus opiniones y reflexiones conmigo. Me encanta leer sus comentarios y crear un diálogo enriquecedor con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional. Su presencia aquí significa mucho para mí y me inspira a seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos. Hasta la próxima.